Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Gracias por estar acompañándonos en Esperanza para el Corazón. Hoy vamos a tratar el tema de la preocupación. La preocupación es como una maraña de gruesos hilos que ejercen una presión muy grande sobre nuestra mente. Nos ata con un cordón entretejido de 3 hebras formado por las penas del pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones de mañana. Trágicamente, el efecto de la preocupación ahoga el gozo, interfiere con nuestra paz y coarta la libertad. Sin embargo, podemos vencer a esa asfixiante enemiga. ¿Pero qué es la preocupación? Bueno, la palabra que en español se traduce como afán en el Nuevo Testamento es la palabra griega merinao, que significa estar ansioso, estar distraído o tener una mente dividida. Merizo es dividir y nous la mente. Es decir, que la preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. Preocuparse, en otras palabras, es detener el flujo natural de nuestra energía creativa. Mateo 6:27 dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El concepto de preocupación se expresa de diferentes maneras en las Escrituras. Hay palabras como ser impaciente, estar ansioso, no tener paz, estar preocupado, estar distraído, tener muchos problemas, estar angustiado, estar desesperado, tener el corazón cargado. Todas estas expresiones me hablan de preocupación. En el Salmo 139:23 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pero la preocupación no es una debilidad heredada. Hay algunas personas que dicen: mi mamá se preocupaba mucho. Ni es un hábito gracioso. La persona dice: así soy yo de preocupón. O una excusa para justificar el perfeccionismo vanidoso. Alguien tiene que preocuparse para que las cosas salgan bien. Pero en realidad tampoco es una respuesta aceptable cuando hemos sido víctimas de algo o de alguien. La preocupación en realidad es un pecado declarado que desagrada a Dios. La preocupación muestra varias cosas. En primer lugar, muestra una falta de fe, ya que pone de manifiesto que realmente no le creemos a Dios, que nos dice que Él proveerá lo que necesitamos para satisfacer todas nuestras necesidades. En Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué hermosas palabras! Pero también la preocupación es desobediencia abierta, ya que pone de manifiesto que nos estamos atribuyendo la responsabilidad y la carga de buscar aquello que Dios ya ha prometido darnos. Fíjese esta porción que la vamos a leer, aunque sea un poco extensa, pero muy interesante. Mateo 6:25-31 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Pero la preocupación no solamente muestra falta de fe, una desobediencia abierta, sino también podemos decir que es destructiva, ya que destruye nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Puede provocar enfermedades tales como hipertensión, problemas cardiovasculares, dolor de cabeza, aún resfríos. Puede también producir úlceras y padecimientos estomacales. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y fíjese esta expresión, los cuales son de Dios. Pero también la preocupación deshonra a Dios, ya que manifiesta nuestra inseguridad e incapacidad humana que desconfía de la omnipotencia de Cristo. Definitivamente la preocupación puede destruir nuestro testimonio cristiano, haciendo que Dios parezca como un Dios incapaz, indigno de ser alabado. Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Puesto que Dios dice claramente: no os afanéis, mire, hermano, hermana, no debemos hacerlo. Pero ¿en qué se basa la preocupación? Una de las características específicas de la preocupación es el enfoque negativo del futuro. Cuando nos preocupamos demasiado, desperdiciamos el tiempo especulando en lo que puede o no llegar a suceder, y encima de esto esperamos y tememos lo peor. La persona dice: ¿qué sucederá si pierdo mi trabajo? Dice así: yo soy demasiado viejo para conseguir otro empleo, no podría pagar mis deudas sin ese trabajo. La persona dice: a mi edad no sería justo perder mi empleo, ¿qué pasará si no encuentro trabajo? Mateo 6:31 dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Pero analicemos la otra cara de la moneda de la preocupación, ya que existe una línea muy delgada entre la preocupación destructiva y aquella que es constructiva. Es posible que tratemos de defender nuestra tendencia a preocuparnos, arguyendo que es un comportamiento saludable. Sin embargo, debemos ser honestos y analizar con más cuidado para conocer nuestro corazón y nuestras motivaciones. El Salmo 51:6 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La preocupación destructiva paraliza, disminuye la creatividad, apaga la iniciativa, produce impaciencia y ansiedad, pretende controlar el futuro, teme lo peor, se muestra negativo con otros y aleja la mente de lo importante. En cambio, la preocupación constructiva motiva, aumenta la creatividad, promueve la iniciativa, produce el análisis calmado de las cosas, pretende mejorar el futuro, espera lo mejor, se muestra positivo con otros, dirige la mente a lo importante. La persona con una preocupación destructiva dice: me preocupa tanto que mi hijo se ahogue que jamás permitiré que se acerque al agua. En cambio, el que tiene la preocupación constructiva dice: me preocupa que mi hijo no sepa nadar, así que lo inscribiré en una clase de natación. ¿Ve la diferencia? Colosenses 3:2 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en Jesucristo. Ahora quiero presentarle un ejemplo bíblico de la preocupación. María y Marta amaban a su amigo Jesús. Sin embargo, expresaron su amor de maneras diferentes. Cuando Jesús visitó su hogar, María se sentó a sus pies con gran devoción, deleitándose en el banquete de cada palabra que él decía. Mientras que Marta se dispuso con diligencia a preparar la comida, los alimentos de un gran banquete para su Señor. Afanada por innumerables detalles, Marta, que se sentía la mártir, pidió a Jesús que reprendiera a María y le ordenara que ayude. Jesús miró a María y la vio tranquila y dispuesta a aprender de él, y a Marta preocupada y molesta. Marta se dejó atrapar por su propia red del afán. Jesús, en vez de condenarla, dio la solución para todas las Martas del mundo que se dejan engañar por los afanes. Allí en Lucas 10:38 al 42, mire lo que dice el Señor.
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, la libertad no está en angustiarnos por lo temporal, sino en concentrarnos en lo eterno. Pero pensemos un poco en los síntomas de la preocupación, ya que la preocupación es como un ladrón que entra de noche a robarnos la paz espiritual. Dios no desea que vivamos preocupados por el futuro, ni que dejemos que nuestras emociones sean presas del temor. Si a usted le consume la preocupación, seguramente está pasando por alguno de estos síntomas, tanto físicos o emocionales, que le roban la posibilidad de madurar espiritualmente. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Tiene temor de lo que otros piensan de usted? ¿Se siente abrumado por el futuro? ¿Se siente desmayar cuando escucha malas noticias? ¿Siente temor cuando alguna persona injusta tiene éxito? ¿Experimenta ansiedad a causa de problemas no resueltos? ¿Le aterran a muerte? ¿Está deseando ávidamente huir de sus problemas? ¿Tiene quizás dificultad para dormir? ¿Está perdiendo el apetito? ¿Siente ansiedad por no poder cubrir sus necesidades básicas? Recuerde lo que dice Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero, ¿cuáles son las causas del afán y la ansiedad? ¿Por qué se preocupa usted? El objeto de la preocupación no es tan importante como la causa de que nos preocupemos. Puede ser que conozcamos y amemos a Dios, pero si nuestra preocupación persiste, demuestra una falta de confianza en Él. Cuando confiamos en cualquier otra cosa que no sea las promesas y provisión de Dios para nuestra vida, la preocupación hará que nos alejemos del Señor y que nuestra confianza se convierta en desconfianza. Allí Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Mire, la desconfianza denota en primer lugar una teología distorsionada, ya que confiamos en que Dios nos salva, pero no creemos que satisfará nuestras necesidades cotidianas. Mateo 7:9-11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mire, escuche estas palabras: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero la desconfianza denota también la ilusión de que tenemos el control de las cosas. Creemos ilusamente que si ordenamos mentalmente los eventos futuros, podremos controlar sus resultados. Pero Santiago 4:13 en adelante dice: vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y dice Santiago: ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También podemos encontrar el síndrome de la responsabilidad exagerada. Tener un sentido exagerado de responsabilidad, pretendiendo que todas las áreas de nuestra vida son perfectas. Filipenses 4:11 en adelante dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. También la desconfianza denota una falsa culpabilidad. En lugar de resolver el pecado que hay en nuestra vida, permitimos que la culpa falsa se manifieste como preocupación en otras áreas. Mire, allí en el Salmo 32:3-5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una falsa culpabilidad.
pero también denota emociones descontroladas, ya que dejamos que el temor nos controle por completo cuando enfrentamos dificultades. Pero el salmista allí en el Salmo 34:4 dice: «Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores». También la preocupación denota que necesitamos aprobación. Sentimos la imperiosa necesidad de ser aprobados por otros. Gálatas 1:10 dice: «Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo». También la preocupación denota un hambre espiritual, ya que tratamos de vivir del alimento espiritual pasado, pero en el presente nos debilitamos por la falta de intimidad espiritual fresca con Dios. El salmista en el Salmo 34:8 dice: «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen». ¡Qué hermosa promesa! Pero también la preocupación denota que tenemos una imagen personal distorsionada. Nos falta el valor que Dios nos da, lo que nos causa un sentimiento de impotencia para resolver los problemas. Recuerde lo que leíamos en el Salmo 34, el verso 18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Pedro literalmente dio un paso de fe, salió de la barca y comenzó a dar grandes pasos sobre el agua. Sin embargo, en cuanto quitó su vista de Cristo y la puso en su propia fragilidad, la maravillosa caminata del apóstol se convirtió en una experiencia traumática. Pedro perdió la fe en Jesús, pero también en sus palabras. De la misma manera, cuando perdemos la fe en Dios y en su palabra, caemos en una trampa, y ésta nos ahoga en el mar de la preocupación. Fíjese, si tiene tiempo, lea Mateo 14, del 25 al 33. Ahora, todo esto genera una creencia falsa que dice: creo que Dios me cuida, pero no creo que se preocupe de los detalles cotidianos de mi vida. No puedo evitar preocuparme. En cambio, la creencia correcta expresa: Dios ha prometido proveer todas mis necesidades a través de Cristo. No tengo que preocuparme de cómo Él cumplirá esa promesa. Yo confío en que Él lo hará. Filipenses 4:19 es una hermosa promesa que dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús». Pero, ¿cuáles son los pasos para encontrar la salida? Hay un versículo clave en 1 Pedro 5:7 que dice: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La preocupación es inútil. Me gustaría que, sin leer la porción, pueda dirigir su mirada allí en Lucas 12, 22 al 34, y que podamos pensar en algunas cosas. Mire, la primera frase importante es: no se preocupe. En el verso 22 dice: la vida es más que la comida y la ropa. En el 23 dice: perderá el significado de la vida. En el 24, Dios alimenta a las aves y también le alimentará a usted. Usted no puede alargar su mano, dice el versículo 25, y el 26, esto es un esfuerzo inútil. Por tanto, no se preocupe. Y si usted se preocupa, en el verso 27 dice: va a desperdiciar el tiempo y la energía. Va a mostrar una falta de fe, versículo 28. Va a poner su mirada en las cosas materiales, versículo 29. Y el versículo 30 dice: será como los incrédulos que rehúsan confiar en Dios. Versículo 31 no está poniendo su prioridad en el reino de Dios. Verso 32 desecha la herencia que Dios, el Padre, le ha dado. Está pensando más en usted que en los demás, versículo 33. Y el versículo 24 dice: está atesorando lo temporal en lugar de lo eterno. Las preocupaciones se convierten en cintas grabadas que se repiten una y otra vez en nuestra mente. Sabemos que no debemos preocuparnos, pero parece que no podemos detener la grabación. ¿No le ha pasado? Después nos preocupamos por estar preocupados. Afortunadamente, Dios no solo nos recomienda que dejemos de preocuparnos, sino que nos dice cómo. Aunque no podemos dejar de escuchar en nuestra mente esas cintas grabadas de la preocupación, sí podemos cambiar el cassette. Y Filipenses 4, 6 al 9 nos dice cómo. La palabra de Dios dice cómo hacerlo. Versículo 6. Él dice que no debemos estar afanosos.
¿Qué dice Dios que debemos hacer en vez de preocuparnos? Dice que debemos expresar nuestra ansiedad en oración. ¿Y qué cosa quiere Dios que le pidamos en oración? Observe el versículo 7. Él dice que pidamos todo. Pero ¿qué actitud espera Dios que tengamos? Versículo 8, Él dice que expresemos acciones de gracias. ¿Cómo nos cuesta agradecer, no? ¿Qué ha prometido Dios si le entregamos nuestra preocupación? En el versículo 9 encontramos que tendremos la paz de Dios. ¿En qué dice Dios que debemos centrar nuestros pensamientos? Él dice que debemos reemplazar los pensamientos negativos con todo aquello que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. ¿Y qué dice Dios acerca de cómo debemos comportarnos? Él dice que debemos conducirnos de tal manera que reflejemos su carácter. Por todo esto es importante que usted identifique el objeto de su preocupación. Lea Filipenses 4:8 cuidadosamente reflexionando en cada cualidad. Evalúe toda preocupación a la luz de cada característica y pregúntese, ¿son mis pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros? Cambie su énfasis de preocuparse y aprenda a descansar en la soberanía de Dios. Salmos 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Les quiero mencionar las 8 malas hierbas de la preocupación. Si decimos temo que mi situación sea imposible, Dios dice todas las cosas son posibles para mí. En segundo lugar, si decimos me preocupa mi falta de sabiduría, Dios dice yo te daré mi sabiduría. Tercero, si decimos me preocupan los problemas del mundo, Dios dice echa toda tu ansiedad sobre mí. En cuarto lugar, si decimos me siento abrumado por el miedo, Dios dice yo te sostendré cuando sientas temor. En quinto lugar, si decimos estoy muy preocupado, no puedo perdonarme a mí mismo, Dios dice yo puedo perdonarte. En sexto lugar, tengo miedo que mis seres queridos me abandonen. Dios dice una vez que te entregues a mí nunca te abandonaré. En séptimo lugar, si decimos me preocupa la muerte, Dios dice te daré mi paz en la muerte. Y por último, si decimos estoy tan preocupado que no puedo descansar, Dios dice yo te daré descanso. ¡Qué hermosas palabras! Pero ¿cómo deshacernos de la preocupación? Bueno, en primer lugar, arranque las hierbas de la preocupación de su jardín. Libérese de todo lo que le impide hacer la voluntad de Dios. Exprese el deseo de su corazón de hacer la voluntad de Dios. Entregue a Cristo el control de su vida, permitiéndole ser su Señor. Dígale a Dios que usted desea que Él haga su voluntad en y a través de usted. Pero además reconozca la presencia del Maestro jardinero en su vida. Sí, hablamos de Jesucristo. El Señor es nuestra vida. Él es nuestra seguridad, nuestro proveedor y nuestro protector. Entonces, reconozcamos la presencia del Maestro jardinero en la vida. Además, arranque de su jardín las palabras negativas de no puedo, no debería, tengo que o debo, que solo producen preocupaciones. Vea las situaciones que le producen ansiedad como una tierra fértil para desarrollar el carácter. Pero también cultive el contentamiento por medio de la oración. Esto sí que ayuda en la preocupación. Siembre también las promesas de Dios en su corazón. Esto le va a ayudar para tener contentamiento, para tener esperanza, fortaleza, confianza. Pero también regocíjese tanto con la lluvia como con el sol, porque ambos hacen que su jardín crezca. Tenga un corazón agradecido y disfrute de las cosas que Dios le da. Abone su tierra con los nutrientes físicos adecuados. Alimente su mente con música espiritual. Todo esto le va a ayudar en la preocupación. Cultive su jardín un día a la vez, cada día de las siguientes 4 semanas. Procure vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Imite la conducta piadosa de las personas que conoce. Sí, pida a Dios que le dirija a realizar una buena obra. Confíe en las promesas divinas. Usted tiene la paz de Dios alrededor y dentro de usted. Quiero terminar con esta frase para que pueda meditar. Cuando brote la preocupación, arránquela de raíz. La preocupación mata el gozo estrangulando el alma y el espíritu. La preocupación ahoga las alegrías del día de hoy. En lugar de temer al futuro, confíe a Dios el mañana. Él ya nos espera ahí. Que Dios le ayude en este tiempo a ocuparse, pero no a preocuparse.
sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.